Mi nombre es Melissa Michelle Aguilar Alicona y soy la LOME del Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, EUA, y junto con el Comité Permanente de Intercambios Internacionales, SCOPI, quien es el Leo, Jorge Magallón, organizamos esta increíble entrevista con personas internacionales para que ustedes puedan estar en contacto y saber y despertar su interés acerca de los sistemas de salud, los intercambios y el sistema educativo que se encuentra en otros países. Bueno, el objetivo general de esta ponencia es otorgarles a los estudiantes de medicina y al público en general temas sobre los sistemas de salud, sistemas educativos y los intercambios. Esto como despertar el interés con ustedes, la motivación, el aprendizaje de los distintos sistemas educativos, así como también para tener distintas opciones y amplias herramientas para el buen desarrollo de los estudiantes de medicina. Le cedo la palabra antes de comenzar a Magallón, si les quiere dar algún aviso. Buenas tardes a todos. Como mencionó Melissa, mi nombre es Jorge Magallón. Yo soy el oficial local de intercambios para outgoings, para alumnos que se van. Y esta actividad se realizó con el objetivo de que además ustedes conocieran sin la necesidad de estar en su intercambio o de conocer a alguien que venga directamente. Esto se remonta a que en verano tuve la oportunidad de yo realizar mi intercambio al país de Polonia y me permitió conocer personas de distintas partes del mundo que al igual que nosotros son estudiantes de medicina. Entonces, esta actividad llamada Worldwide Med se va a realizar con una frecuencia relativamente constante y esperamos que les guste. Van a ser distintos países en cada ocasión, así que vamos a darle adelante con nuestras compañeras de España. Espero les guste mucho y vamos a comenzar. No se escucha. Y pues nuestras madrinas en esta actividad provienen de España, Cristina y Leire, que tengo el gran gusto de conocerlas. Hola. Bienvenidas. Y en nombre de todo CEUAT, pues bienvenidas también. Vamos a comenzar con la primera actividad, con el primer país, España. ¿Me puedes dar a la que sigue, por favor, Melissa? Bueno, pues vamos a leer un poco sobre ustedes. Bueno, en caso tuyo, Cristina Pozzoloazo, que eres estudiante de cuarto semestre de medicina en la Universidad Pública de Zaragoza. Tienes el título de soporte vital básico, subdelegada de clase y miembro del Parlamento Europeo de la Juventud, además de que en julio del 2021 realizaste el intercambio clínico de SCOPI en cirugía en la ciudad de Łódź, Polonia, en el Hospital Barlicki. Y de igual manera, Leire, estudiante de cuarto semestre de medicina en la Universidad Pública de Zaragoza, con el título de soporte vital básico. Trabaja además como entrenadora de natación y ha participado en campeonatos de Aragón de natación y en el Campeonato de España Universitario. Y de igual manera, en julio del 2021 estuvo en el intercambio a Departamento de Cirugía en Łódź, Polonia, en el Hospital Barlicki. Bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a comenzar a hablar sobre todo lo demás. ¿Puedo dar a la que sigue? Estamos utilizando la imagen que nos compartiste. Estupenda. Bueno, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Qué bueno, me gustó verlas. Sí. Pues, ¿quién quiere comenzar a hablar un poquito? ¿Quién nos quiera platicar un poquito sobre cómo es el sistema de salud en España? ¿Qué nivel le dan? ¿Alcanza para todos? No sé, ustedes cómo lo quieran enfocar. Bueno, pues empiezo yo hablando un poco.
realmente se parece bastante al resto de sistemas de salud de Europa, o sea, son bastante parecidos todos. Y en principio es un sistema de salud público, o sea que en teoría tendría acceso a él cualquier persona, no solo española, sino cualquier persona que viniera de Europa y de otros sitios del mundo, aunque luego en la práctica eso no es del todo así. Y es un sistema de salud que lo pagamos con los impuestos, o sea, lo pagamos con los impuestos. Luego cuando vas a la consulta no tienes que pagar nada al médico, aunque también tenemos sistema sanitario privado. Y en teoría es un sistema de salud que está bastante bien comparado con otros países, pero por ejemplo con la pandemia se ha visto que tenía bastantes carencias, sobre todo porque faltan muchos médicos y aunque hay mucha gente que tiene la formación para trabajar en el hospital, no hay suficiente dinero como para pagarles y que trabajen. Entonces, hay médicos, pero faltan médicos trabajando porque no hay suficiente dinero como para pagarlos a todos. Entonces eso hace que a veces se colapsen un poco las urgencias y cosas así. No sé si Leire quiere añadir algo más. No, sí, básicamente eso, y que el tema de la cantidad de médicos que hay, pues también es un problema a la hora de querer ir a una consulta, pues, o ginecológica o dermatológica, por ejemplo, que tienes que esperar muchos meses para que te den, para tener una cita. Entonces, claro, según el problema que tengas, pues no puedes esperar y mucha gente en esos casos recurre a la sanidad privada. Eso sería como un punto así que es un poco problema, pero en general el sistema público está bastante bien y sí que hay algo de copago a la hora de adquirir según qué medicamentos en la farmacia, en la que hay algunos que están completamente subvencionados y otros que tienes que pagar tu parte, dependiendo. Y otras cosas, pues el dentista, que es algo también de tema de salud, pero solamente está subvencionado para los niños. Para los adultos tienes que pagarlo tú, por ejemplo. Sí, me imagino que a raíz de la pandemia pues se ha notado, aunque fueran pocas las carencias, se ha notado a mayor magnitud y a mayor impacto. Y bueno, poco a poco pues esta situación va a estar cambiando, pero pues sí es muy similar entonces respecto a varios países de Europa. También en la videollamada se encuentra Melissa, que ella también está a cargo del comité estudiantil de SCOME. Cuando ella también gusta participar o mencionar algo, sí. Pero sí influye bastante el aspecto de que se tenga que con los impuestos se haga un buen uso para un sistema de salud eficaz. Pero pues en todo el mundo notamos carencias, en todo el mundo notamos grandes limitaciones, no solo en España, no solo en Europa, incluso en Estados Unidos se notaron ciertos problemas, y pues en México ni se diga, ¿no? Creo que se notó la falta de personal de salud, no solo de médicos, sino de enfermería y de todo personal para hospital, se notó la gran carencia. Y bueno, entonces, si nos vamos en el ámbito del estudiante, bueno, pues ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es? ¿Exámenes? ¿Universidades públicas, privadas? ¿Especialidades? Hay bastantes universidades públicas y también hay privadas, y la verdad es que yo creo que nos forman bastante bien porque se supone que los médicos de España están muy bien preparados y en otros países de Europa los valoran muy bien por la formación que tienen. Pero lo que pasa es que depende un poco de cada universidad en la que estés. Pero, por ejemplo, nosotras que estudiamos en la de Zaragoza, tenemos los 4 primeros años de formación más teórica, que sí que hacemos prácticas en el hospital, pero no muy exhaustivas, o sea, nos centramos sobre todo en la teoría. Y a partir de mitad de quinto y todo el año de sexto son prácticas en el hospital en las que vamos rotando pues cada mes en una especialidad, y así como que vamos conociendo lo que hacen los profesionales y tal, y nos van enseñando cosas. Y luego la mayor parte de la gente se presenta a un examen de oposición que se llama el MIR, y estás unos meses preparándotelo, y con ese examen, que es a nivel de toda España, lo hacemos todo el mundo a la vez y se presentan pues todos los médicos de España a la vez, te dan una nota y según el orden de nota que has sacado puedes elegir la especialidad. Y entonces pues luego tienes que hacer 4 años en los que estás de prácticas, pero te pagan. Entonces pues
como que ya no eres estudiante, ya se supone que eres trabajador y estás 4 años de formación pagada y luego ya pues es oficialmente médico especialista de lo que has escogido y así va. Es decir, igual un poco el problema que hay entre universidades es que cada una gestiona el plan de estudios como quiere, entonces a la hora de las prácticas y la teoría, pues en cada universidad pues hay gente que en primero ya ha hecho muchas prácticas y nosotros, por ejemplo, no pisábamos el hospital en primero y luego las asignaturas pues van cambiando un poco según el curso. En algunas universidades pues dan más importancia a unas asignaturas y en otras a otra. Pero como al final luego todo el mundo, la posición que estudia, que es el MIR, la suelen preparar en academias pues, que es como ir a clase, pero que te preparan para ese examen, pues como que al final se unifica todo bastante el conocimiento que se da en todas las universidades. Y luego el problema un poco del MIR es que se presentan más médicos de las plazas que hay para formación. Y en España, si no tienes la especialización, no puedes trabajar de médico. Aunque sea medicina de familia, no puedes, tienes que estar especializado en eso. Y sí que está un poco en debate en el tema de la educación, que se quieren abrir siempre más universidades y facultades en las que se imparta medicina, pero claro, entramos en el problema de que no paramos de sacar médicos, pero luego no les damos plaza o espacio para que se formen en especialidad. Entonces, pues hay un poco de conflicto con eso, porque claro, si no, no puedes trabajar. Es muy similar al de aquí. De hecho, últimamente cambió la ley o la orden sobre el cambio para la especialidad, porque antes de ese examen, aquí se llama ENARM, ese examen, tú antes de presentarlo, tú eliges qué especialidad quisieras, por ejemplo, medicina interna. Entonces tú ya sabes más o menos que tienes que sacar alrededor más de 7.5 o más de un 8 en el examen para alcanzar medicina interna. Y creo que a partir de este año o este año que pasó, ya es acorde a tu calificación, tú ya podrás elegir lo que quieras, ya después de haber presentado el examen. Así como pues mencionó Leire que va a ser allá, que se hace allá. Melissa, no sé si quieras comentar algo. Ya me ganó Leire la pregunta sobre si los planes de estudio eran similares, y ya me comentó que no. Hola, mucho gusto, mi nombre es Melissa y pues soy la oficial de educación médica de aquí de CEUAT. Bueno, les quería preguntar si ustedes hacen su carrera, como mencionaron, teórica y después lo llevan práctico. Al terminar esto, ustedes hacen un internado, porque acá en México pues realizamos un internado posterior a hacer los 5 años de medicina, en el que estamos rotando sobre todo el hospital acerca de medicina interna, ginecología, pediatría y pues más que nada pues estamos haciendo guardias. También cuáles son las horas que ustedes hacen de guardias dentro del hospital y si posterior al internado hacen algún servicio social, que es aquí como pagar al país por dejarnos estudiar medicina. No, aquí no tiene nada que ver. Sí que son, pues, primero y segundo en la carrera son más asignaturas de base y haces prácticas, pero pues son más de laboratorio. Y luego en tercero y cuarto, pues sí que vas al hospital, pero simplemente como estudiante, no estás trabajando, no haces labor de médico como tal. Y en quinto y en sexto, pues sí que estás en el hospital y sí que vas, pues como una jornada laboral aquí en España, pues que son 8 horas. Pero, a ver, también depende un poco del servicio, porque hay servicios que no quieren estudiantes, entonces tú puedes aparecer en una consulta con el médico que te toca y igual te dice que te vayas a tu casa y pues ese día no tienes prácticas, que esto en España pues pasa. Pero teóricamente pues tendríamos que estar toda la mañana durante quinto y sexto, que es lo que ha dicho Cristina antes, en el hospital. Y ya luego es el año de preparación para la oposición, para conseguir plaza. Y ya cuando estás de residente en el hospital, pues es cuando ya empiezas a hacer las guardias y todo eso. Si quieres durante el verano, tú por tu cuenta, pues sí que te puedes buscar, pues hacer prácticas en algún servicio, contactas con algún médico que sea profesor de la universidad o que conozcas por cualquier otro motivo y, y ya en ese caso, pues haces las prácticas y te pueden dar créditos a cambio de esas prácticas, pero luego los créditos pues no los solemos convalidar porque si convalidas una asignatura con créditos, la nota media de esa asignatura es un 5, entonces no te sale a cuenta hacerlo, es mejor estudiar
otra asignatura. Y es un poco... Y el tema de guardias, mientras estamos como estudiantes en quinto y sexto, realmente no hacemos guardias porque no estamos trabajando, aunque estemos ahí participando en el hospital o nos dejen hacer alguna cosa, ni nos pagan, ni tenemos contrato, ni nada. Entonces, vamos más bien por la mañana, pues de 8 a 3 o algo así. Y luego ya en el MIR, el MIR es como después de aprobar la oposición, cuando ya puedes ir al hospital y te enseñan la especialidad que has elegido y ya estás trabajando y ya te pagan y de todo. Ahí sí que la gente suele cogerse mucho guardias porque en España las guardias las pagan mejor que el horario laboral normal. Entonces, como que en los primeros años la gente aprovecha a hacer muchas guardias porque como el salario que nos dan al principio es un poco bajo, pues así compensas y vas ahorrando un poco y tal para más adelante. Y luego ya cuando eres médico pues puedes hacer menos guardias porque ya has hecho muchas en tu residencia. Pero durante la universidad no solemos hacer guardias. O sea, yo creo que las puedes hacer voluntariamente, pero como observador, no participando. Eso es, no simplemente para nada. aprender. Sí. No pagamos nada de nada. Bueno, y en el hospital, ¿hasta qué punto les permiten interactuar con el paciente? Obviamente, pues no tratar, no diagnosticar, pero pues no sé si técnicas de exploración, ¿hasta dónde es esa interacción o contacto con el paciente? Los primeros, Depende mucho. primero, segundo, nada. Luego en tercero y en cuarto depende un poco del doctor que te toque asignado en la práctica, porque hay profesores que son muy simpáticos, muy agradables y te dejan pues acercarte más al paciente o igual te dejan explorarlo, pero normalmente nos dejan entrar en los sitios con suerte y cuando estás en el sitio pues es ver, oír y callar, aprender todo lo que puedas, pero no interactúas mucho con el paciente. Sí que, por ejemplo, Leire y yo fuimos a unas prácticas de psiquiatría y el profesor, aparte de que nos explicaba todo, eso sí que lo suelen hacer, nos dejaba hacerle preguntas a los pacientes e interactuar un poco con ellos. Y yo creo que a partir de quinto y sexto, lo de interactuar con el paciente sí que nos dejan más e incluso explorarlo, pero yo creo que tratarlo o técnicas invasivas no nos dejan hacer hasta que no hemos aprobado los 6 años de medicina. O sea, sí, en la carrera depende vamos mucho más si tienes como... suerte. Sí, Sí, vamos y más es suerte a aprender. Y de tener un médico también que te quiera enseñar y depende un poco de la especialidad. Yo cuando estuve de prácticas en oftalmología, pues me tocó, en vez de con el doctor que estaba encargado, pues con los residentes que estaban pasando consultas pues con patologías un poquito más leves y sí que ellos me dejaban pues explorar, o sea, exploraban ellos para saber lo que le pasaba al paciente, pero luego me dejaban a mí un poco, pues si le tenían que echar algún colillo y tal, que realmente no es hacer mucho, pero bueno, como a veces estamos acostumbrados a que no nos hagan mucho caso, pues ya es bastante. Pero eso como máximo. Si aquí en Polonia que hemos estado en quirófano nos dejaron lavarnos desde el primer día, en España tú vas al quirófano y tienes que estar callado. Bueno, las veces que hemos estado nosotras, que depende mucho, de a quién le preguntes, pero estás callado mirando y ya está, y lejos. Acá sí es muy distinto. Normalmente cuando el estudiante está en sector público, sí le es un poco más permitido el interactuar con el paciente. Obviamente no a grandes magnitudes, pero sí se les permite un poco más el contacto. Y ahora que mencionas Polonia, yo quería llegar a ese punto, ¿no? Porque sigue siendo Unión Europea, pero pues son países totalmente distintos y no sé qué tanta diferencia notaron en el hospital en primer lugar, no sé el idioma, todos hablaban inglés, pero no sé cómo tú lo sentiste, si hubo un choque cultural, ¿cómo lo vieron ahí ya en el hospital ahí en Polonia? Pues, a ver, primero, aunque la sanidad de España tiene algunas cosas que mejorar, que yo creo que después de la pandemia se van a mejorar de verdad, en general yo creo que es un sistema sanitario bastante bueno, bastante moderno dentro de lo posible y con como las infraestructuras pues las van renovando y tal y se nota que estás en un sitio que se preocupa por eso. Y en Polonia el hospital en sí, lo que es la infraestructura, a mí me pareció bastante más viejo que lo que hay en España. O sea, aunque el hospital en sí sea viejo, como que lo intentan ir modernizando un poco y en Polonia yo lo vi
un poco antiguo. No es que estuvieran las técnicas obsoletas, porque también tenían tecnologías modernas, pero un poco viejo. O, por ejemplo, el hecho de que dejaran a los pacientes en medio del pasillo y les sirvieran el desayuno en medio del pasillo, eso en España no se ve. O sea, esas cosas están mucho más organizadas, mucho más higiénico todo, más... Pues cada uno, por ejemplo, para la comida les dan una bandejita plastificada con toda la comida cerrada para que no haya podido entrar nada dentro ni nada. Y en Polonia iban con carros como los de comedor de colegio y les echaban cazos ahí que olía el pasillo a comida y era... Bueno, eso en España no pasa, por ejemplo. O pues muchos días nos encontrábamos a algún enfermero fumando dentro del hospital, que obviamente lo estaban haciendo escondidas, pero eso en España yo creo que no se ve o es mucho más difícil encontrarlo porque la gente tiene como mucho más interiorizado que no se puede fumar en un hospital. Pues en Polonia todos los días encontrábamos cosas así. Es como que es parecido el sistema, pero hay muchas cosas que como que chocan bastante, yo creo. Pero, Sí, bueno. sí, yo también noté muchas diferencias y en primer lugar sí se me hizo muy sorprendente el aspecto de, como dices, ver pacientes a mitad del pasillo. Mi doctor a cargo sí me dijo, no, es que hay sobrecupo, había más del 120%, pero no entiendo por qué. Entonces, ¿cómo estuvieron en la pandemia? Ya. O sea, ¿cómo estuvieron cuando Es que era... Porque no era hospital COVID. Tengo entendido que solo había uno ya ahí en Bush. Entonces, no entiendo hasta qué punto era así, pero sí se me hacía raro. Luego en mi pasillo había militares que pues dices también que están haciendo ahí, ¿no? Pero sí era muy raro. Y bueno, y con el personal, no sé cómo se portaron también con ustedes, el idioma, ya nos contaron un poco, pero hubo choque cultural o no sé. Bueno, la verdad que nosotras, con los doctores que nos tocaron, así, bueno, ya sabes que algunas de nuestras compañeras les hacían menos caso, pero tuvimos mucha suerte porque hablaban muy bien inglés y hacían por hablar con nosotras, tanto de medicina como de otras cosas, pues nos preguntaban por España, costumbres, qué hacíamos aquí, pues, o por comida española también nos preguntaban. Un poco, la verdad que eran muy agradables, lo que he dicho antes, que desde el primer día nos dejaron estar con ellos en quirófano y hacer cosas y se preocupaban siempre de que viésemos, aprendiésemos e hiciésemos cosas, que está muy bien. Y bueno, sí que es verdad que con algún estudiante que hablamos de Polonia, nos dijeron que a ellas cuando estaban en prácticas que no les hacían tanto caso como a nosotras, que yo que sé, igual también les hace más gracia cuando viene alguien de fuera porque pues les interesa a ver un poco, pues comparar Polonia con España o con el país que sea, del que sea el estudiante. Pero bueno, no sé si tuvimos suerte y esos eran buenos, pero yo creo que depende un poco, pero personalmente fue muy bien. Y sí que es verdad que en el quirófano en España están muy, muy, muy delimitadas las funciones que tiene que hacer cada uno, que hace el anestesista, que hace el residente, el médico, las enfermeras, pero nosotras en quirófano, pues a veces en España, por ejemplo, siempre instrumenta la enfermera o un estudiante de enfermería que está pues aprendiendo. Pero aquí pues a veces se instrumentaba enfermera, a veces se instrumentaban los residentes, iba cambiando un poco, que a mí me pareció bastante buena idea porque como que si estás haciendo la residencia en cirugía, hacer todas las labores de un quirófano, pues yo creo que te enseña muy bien lo que es una operación globalmente. Pero eso en España está como muy delimitado, no se pisan las funciones y si alguien pisa la función que tiene que hacer otro, suele haber conflicto. Bastante discusión al respecto. Y también aquí que igual era este quirófano, pero se veía muy buen ambiente y mucha cooperación entre enfermeras y cirujanos, que eso en España pues a veces no pasa porque hay cirujanos que tienen fama, y muchos lo son, de superioridad y pues a veces tratan un poco mal a las enfermeras, entonces, o aunque no las traten mal, no tenían la cercanía que tenían estos, o por lo menos la sensación de un equipo de trabajo en el quirófano no es la misma que la que nosotros hemos tenido en España. Que también yo creo que
Luego para saber si esto es así o no, pues hay que comparar muchos hospitales y muchas salas de quirófano y muchas enfermeras y doctores, pero bueno, eso en general nos llama un poco la atención. Sí, bueno, pero por ejemplo, Bush pues, es de las ciudades más grandes del país, ¿no? Entonces yo creo que sí puede ser como que una buena referencia. Y sí, algo que mencionaste al principio cuando estabas hablando era sobre el idioma, y sí es cierto, y mi doctor también me lo comentó, todo el personal hablaba inglés, prácticamente casi todos, y no sé si en España sea así o pues es más limitado porque aquí en México pues son pocos los que realmente te dominan el inglés a la perfección. Yo creo que cada vez está cambiando eso más. O sea, probablemente los médicos y enfermeros que son más mayores, más que hablar inglés, hablan francés porque es lo que se enseñaba antes en los colegios por cercanía. Pero yo creo que ahora ya que pues desde hace ya varios años se imparte mucho más el inglés o se intenta que la gente estudie más inglés, yo creo que eso está cambiando y yo creo que cuando lleguemos nosotras a consulta, o sea, nuestra generación habla mucho más inglés y yo creo que se notará bastante. Pero, a ver, es que yo creo que más o menos, si te quieres entender, te entiendes, aunque no hables bien el idioma. Y yo creo que en España como que sí que la gente hace mucho por intentar entender lo que estás diciendo, que en Polonia a veces pues no nos pasaba tanto eso, que si no hablabas polaco era como, pues ya no te hablo, hasta luego. Pero sí, pero en España yo creo que aunque no te entiendas, como que la gente normalmente hace más esfuerzos por entenderse. Pero vamos, yo creo que en unos años el nivel de inglés será bastante bueno. Es que claro, en el hospital de Polonia tenían los médicos obligación de tener un nivel de inglés para trabajar y eso en España no lo tenemos, me parece, que les obligan eso. Bueno, y aparte, pues la mayoría de los artículos hoy en día pues están en inglés, ¿no? Yo creo que es más la necesidad de ellos de poder abrirse al mundo, sobre todo pues que estuvieron pues más tiempo en un sistema político que probablemente no les favorecía en ese aspecto. El adaptarse y querer recuperar pues el inglés va a ser más que necesario, ¿no? Y bueno, pues ya cambiando un poco más al intercambio en sí, no sé si tuvieron choque cultural. Como dices, las personas, los polacos sí eran como que más fríos, la verdad. Entonces, pues yo no sentí tanto choque cultural, pero no sé ustedes. Bueno, a ver, sí que hubo choque cultural. Lo primero, la comida, que sí, se nota mucho cambio aunque sea Europa, la comida mediterránea no tiene nada que ver con la comida de más al norte de Europa. Pero bueno, yo qué sé, la comida siempre son cosas que hay que probar un poco, mucha patata, ya lo sabes. Pero luego pues un poco sí que el estilo de vida, como que en España las ciudades están desiertas, por decirlo de alguna manera, muchas horas, mucho tiempo, hay mucha vida en las calles y bueno, ya sabes que a veces salíamos por las tardes y íbamos a algún sitio y no había casi gente y decíamos, pues ¿qué hace la gente por las tardes? No hacen nada, porque no sabíamos qué hacía la gente o alguna vez que preguntamos a alguna de las chicas de allí de Polonia, ¿y vosotros qué hacéis en verano? Ah, pues no, nada especial y pues en España es muy, pues te vas a la montaña, te vas a la playa, mucho de estar en la calle con la gente, pues en los parques, en los bares, un poco el ocio, el tiempo libre o la vida fuera de casa. En España es mucho mayor, que también entiendo que pues en los sitios que tienden a ser más fríos, pues claro, no apetece tanto estar en casa o sea, en la calle, y es una cultura más de estar en casa y otro tipo de ocio, puede ser, pero un poco así diría yo. No sé si tú, Cristina, algo más. Sí, yo creo que, bueno, hubo bastante, o sea, no bastante, pero sí que hubo choque cultural con los polacos, pero yo creo que como las personas que fuimos de intercambio éramos bastante latinas todas, porque era, pues nosotras dos de España, de Brasil, de México, de Túnez, de Italia, pues era como muy... Más en el cálido. fondo, sí, en el fondo somos bastante más parecidos en el hecho de que nos gusta pues estar con gente en la calle, lo que ha dicho Leire, o salir de fiesta,
bailar en condiciones y no con la música tecno que escuchan los polacos, pues ese tipo de cosas, como estábamos siempre con nuestro grupo, pues hacen que el choque cultural con los polacos se note un poco menos. Entonces yo me sentía bastante acogidita así en nuestro círculo latino. Sí. Vamos, muy bien. Sí, bueno, pero cuando salían del grupo, porque había un momento del día donde nos teníamos que separar un poco, aunque sea solo en el hospital, pues sí se sentía a veces como que me miraban raro, ¿no? Bueno, a Leire le dijeron a Leire le dijeron que parecía de allá. Sí. Pero, Eso me suele pasar a mí. pero pues a nosotros, ¿no? Sí, me miraban feo ya. a veces. Sí, Pero yo bueno. creo que también porque por el sistema político que han tenido, que ha sido tan cerrado hasta hace nada, 30 años, 30 pues años. como que tampoco habían tenido muchos extranjeros. O sea, realmente han empezado a viajar ahora. Hace 30 años no podían ir a Italia, o que está al lado, cosas así. Entonces yo creo que también les choca un poco eso, que de repente, y tampoco están acostumbrados a que haya turistas. La gente normalmente va solo por la historia de la Segunda Guerra Mundial, que si no nadie iba a Polonia antes. Entonces como que yo creo que no están tan acostumbrados a que haya gente de fuera. Pero bueno, Claro. en general la gente era agradable. Sí, pero Sí, eso en España yo creo que estamos muy acostumbrados a tener turistas, gente de fuera de Francia, de Alemania, Inglaterra, Italia, que a España viene como mucha gente de fuera, entonces no es raro, no te fijas en alguien pues que no es típico español. Bueno, de al hecho a mí en España contrario. pues a veces también me han hablado en inglés, claro, al contrario. Sí, el latino es más cálido, más servicial, ¿no? Sí. Y sí se nota. Ujú. Pero bueno, Sí. entonces, ahora dejando las contras, ¿qué fue lo que más les gustó de intercambio? De su intercambio, la gente, lo que visitaron, ¿qué fue lo que más les gustó? Así que se puedan quedar con una sola cosa. Para mí, el grupo que hicimos. O sea, porque en general, o sea, los que fuimos nosotros, a mí me pareció lo mejor el intercambio, porque todas las experiencias que hemos vivido, pues obviamente son una pasada, pues los viajes que hicimos a Cracovia, a Gdansk, a Varsovia, todo eso está genial, pero lo que lo hizo que de verdad fuera una pasada de viaje fue el que fuéramos nosotros, que nos lleváramos tan bien, pues por ejemplo la fiesta de cumpleaños a Luisa, cuando salíamos también a no hacer nada por la calle, pues como que yo creo que si tienes suerte de ir con un grupo de gente con el que te llevas bien, la experiencia hace que sea mucho mejor. Entonces para mí fue eso, en plan las amistades que hicimos ahí, lo que lo hizo una experiencia muy buena. Aparte de todo lo demás, obviamente, pero si tengo que destacar algo, eso. Sí, yo coincido. Sí, vas, dile. Sí, sí, que siempre que decimos estamos juntas o lo que sea, decimos, ay, pues en Polonia no sé qué, tendemos a recordar más momentos concretos de, pues, ¿te acuerdas cuando Luisa dijo no sé qué? O cosas así. Es como que yo creo que lo que más recuerdas y dices, oye, ¿te acuerdas de cuando? No es, ¿te acuerdas de cuando fui a ver este museo? No, sino como las experiencias que tenemos lo que hicimos en nuestro el museo. grupo, claro, lo que hicimos en el museo o cosas así. También, pues yo que sé, que tuvimos suerte de que teníamos como prioridades. Todos queríamos viajar y ver otras ciudades de Polonia, que pues yo que sé, igual hay gente que va y lo más importante es el intercambio clínico y se pega las máximas horas posibles en el hospital. Que eso está bien, pero todos queríamos ver luego también pues un poco de cultura de otras ciudades y demás. Sí, Entonces tuvimos suerte en ese aspecto y yo creo que eso fue lo que hizo un poco el viaje así sí, especial. sí, coincido con ustedes. Yo siento que es la prioridad. Esto va más para consejo mío sobre lo demás, que busquen hacer un buen grupo, al grupo donde vayan. Siempre van a haber diferencias, ¿no? Porque todos somos de lugares distintos, podemos tener ideologías distintas, por más latinos que seamos, incluso del mismo país que seamos, pues pueden haber conflicto. Es normal, ¿no? La diferencia es Sí, es normal. si buscan adaptarte a los problemas o si de plano marcas la línea y ya no. Y yo siento que todos buscamos adaptarnos. Y lo notamos cada vez que hacíamos un viaje cada fin de semana, que las cosas fluían perfectamente. Así que bueno, Sí,
Yo eso le doy de consejo, por ejemplo, a mis outgoings que se van a ir ya en diciembre, pues que busquen hacer ese buen grupo, ¿no? Porque así pues hacen experiencias y pues hacen amigos pues que les va a durar mucho tiempo. Por ejemplo, pues es un gusto enorme tener con pues tenerlas aquí. ¿Y ustedes qué le darían, por ejemplo, qué consejos le darían a alguien que quiera hacer un intercambio al país que sea, o en su caso a Polonia, o al que sea? Yo Que se vaya. coincido contigo en que lo importante, o sea, que es muy importante lo de buscarse un grupo de amigos y que incluso si las personas parecen que no tenemos nada en común por el choque cultural que hay de unos países a otros, yo creo que eso te enriquece mucho, te hace aprender mucho, o sea, porque yo cuando empecé a hablar con Aisa, que era de Túnez, que tenía otra religión diferente a la mía, pues pensaba que no íbamos a tener muchas cosas en común y cuando empezamos a hablar, aparte de que aprendí un montón de cosas de una cultura diferente, vimos que en el fondo pues éramos súper parecidas. Entonces, como que puedes hacerte amigos muy buenos si escuchas a la otra persona, si intentas aprender sobre la otra persona. Y yo creo que cuando te vas a intercambio tienes que estar muy abierto a todo lo que puede pasar, porque al final todos son experiencias que te hacen crecer como persona. Entonces, pues puede ser que tengas un día malísimo, pero que al final te acuerdas de ese día porque te enseñó tal. O yo que sé, en Polonia que tuvimos una tormenta horrible que pensábamos que nos íbamos a morir, pues ahora lo piensas y aunque en ese momento lo pasaste muy mal, pues digo, míranos, qué graciosos, teniendo que ir corriendo por la lluvia, no sé, todo lo que se puede aprender del intercambio son vivencias que luego te acuerdas como con mucho cariño. Entonces, mi consejo sería ir muy abierto de mente a conocer a todo el mundo, a vivir experiencias nuevas, conocer cosas, ir a descubrir en general. Ese es mi consejo. ¿Tú, Leire? Pues sí, lo mismo. Y aprovechar mucho el tiempo porque el primer día parece que un mes es, ¡buah!, que es mogollón, pero es que se pasa volando. A mí de los días. Además eran muy largos porque yo creo que los aprovechábamos un montón del hospital, luego comer, Cristina y yo que íbamos al gimnasio y luego siempre por la tarde hacíamos cosas y si no hacíamos cosas buscábamos un momento para planear el fin de semana, que no perdíamos un minuto y yo creo que es lo que hay que hacer. Acaba reventado pero en un buen sentido, de hacer cosas muy chulas y que luego es que es de lo que te acuerdas y que merece mucho la pena y que no se cierren a ningún plan y eso, porque hay gente que es más tímida y dice, ay, pues ir de fiesta, pues, oye, pues vas de fiesta y es que nunca sabes lo que, igual te encuentras un sitio latino súper chulo o igual un sitio tecno que se les rompe la música a mitad de la noche y dices, perfecto, es mi momento para irme a casa. Pero son todo experiencias, que de todo yo creo que hemos sacado historias y anécdotas. No ha habido un día que no nos haya pasado nada chulo. Entonces, que se aproveche el tiempo al máximo en un intercambio. Sí, porque al final lo que faltó es tiempo, siento yo. Muchas cosas más que se pudieron haber hecho, pero no alcanzó el tiempo. Y eso que dormíamos muy poco. Dormíamos muy poco pero bueno, era el objetivo, disfrutar lo más que se pudiera Sí. Sí, o el sea, pues intercambio. Y estar en el antes, hospital a full, pero también hacer, o sea, estar como al 100% en cada momento del día. Pues en el hospital, estas las horas que sean, pues aprovecharlas un montón, pero luego no quedarte en el cuarto durmiendo la siesta 7 horas, o sea, luego sales, comes y hacer otras actividades y así todo el día. Y ya dormirás cuando vuelvas a tu país, pero mientras tanto, hacer cosas. pues sí. Y bueno, y antes de su intercambio, ¿qué hicieron? ¿Leyeron más al área del que iban? ¿Investigaron más del país? ¿Ustedes qué recomiendan a ese alumno que se vaya de intercambio al país al que sea? No sé si vieron cosas antes de... Sí. A ver, nosotras es que somos muy... Si nos vamos de viaje, tenemos una lista de cosas que queremos hacer sí o sí. Entonces, pues sí que estuvimos mirando y sabíamos a los sitios que queríamos ir, seguro, que además coincidió que fue los que todo el grupo quería ir. Pues al final, si vas a un país nuevo, todo el mundo quiere ver como los sitios principales y más importantes. Y yo, que he dicho antes lo de la comida, pues también miré la comida típica, porque la comida a mí, la cultura gastronómica me encanta.
Pero bueno, también me parece que está muy chulo ir a ver qué descubres, porque así te encuentras, por ejemplo, de la ciudad en la que estábamos, no buscamos muchas cosas y al final pues es chulo porque vas descubriendo poco a poco la ciudad sin como que te dejas llevar más. Entonces está bien, yo creo que hacer un poco las dos cosas, saber qué quieres ver seguro para aprovechar el tiempo, pero dejar, porque si vas como con una lista de cosas de sí o sí, al final yo creo que no las disfrutas tanto, que tienes que hacer un poco de las dos, saber qué quieres ver, pero dejarte llevar un poco para ver si descubres algo que no sabías que estaba y que merece la pena también. ¿Tú, Cristina? Sí, yo pienso igual. O sea, sí que teníamos claro las cosas que queríamos ver, pero esas cosas son las cosas pues típicas que todo el mundo ve en Polonia. Y yo creo que con los viajes que hemos hecho, sobre todo los fines de semana, como que hemos podido descubrir también, pues igual no las cosas tan típicas, sino pues más cómo vivía la gente. Yo creo que estando un mes hemos podido ver muy bien cómo más las costumbres típicas del país, cómo vive una persona normal un martes por la tarde, pues ese tipo de cosas. Yo creo que las ves si paseas, si vas a un sitio típico a comer, pero no típico de comida típica, sino al típico bar de barrio al que vas porque te pilla cerca de casa. Pues ahí son los sitios donde de verdad se ve cómo son la gente que vive ahí. Y yo creo que, bueno, yo coincido con Leire en todo lo que ha dicho. Sí, siempre. Y bueno, estamos cerca del final. Ahora sí, ¿ustedes recomendarían a la gente irse de intercambio a España? A todos estos alumnos. ¿Por qué? Sí. ¿Sí? A ver, a mí me parece que es un país que tiene muchas posibilidades para todo el mundo. O sea, yo creo que puedes hacer muchísimas actividades, da igual que te guste la playa, la montaña, el río, no sé, como que tienes muchísima variedad de cosas para todo el mundo. Yo creo que está bastante bien organizado, porque por ejemplo el comité que hay en Zaragoza, conocemos a la gente que está organizando y es gente súper activa, súper simpática, que está todo el rato queriendo hacer actividades. A los incomings les tratan bastante bien, o sea, no les dejan ahí a su suerte ni nada. Lo que no sabemos muy bien es cómo serán las prácticas en el hospital, pero yo creo que en verano, que hay menos carga asistencial, que no hay estudiantes, les pueden prestar bastante más atención, porque si en vez de ir 30 alumnos a la semana van 2 a la semana, pues es diferente. No, o sea, yo creo que explicarán las cosas mejor. La comida maravillosa, o sea, me parece como un país muy completo, porque tiene pues la modernidad de los países europeos, que tiene un buen sistema sanitario, que puedes aprender un montón, y también tiene la parte de diversión de, pues salimos de fiesta los quemados, nos gusta salir, estar en la calle, conocer gente nueva, o sea, es un país muy fácil de socializar y no sé, en general me parece como muy acogedor para gente que viene de fuera. No es peligroso, está, no sé, está muy bien. Y también pues algo que a mí me parece muy chulo de España es que cada ciudad es como un país nuevo, porque de hecho hay en muchas ciudades que, por ejemplo, pues Cataluña, ahí hablan catalán, hablan español, pero también hablan catalán. Y en cada sitio tienen una comida típica, tienen un baile típico, tienen fiestas y costumbres diferentes, cultura, pues yo qué sé, el norte de España pues tienen fama de ser más fríos, pero tampoco son más fríos, sino que tienen otra forma de cultura. El sur pues es lo que más se conoce de España, que es de donde son las sevillanas. Entonces yo creo que si te vas a España y haces lo de los fines de semana, viajar a otras ciudades, me parece un viaje súper recomendable porque es que vas a descubrir dentro de la misma cultura cosas muy diferentes y muy chulas, la verdad. Yo creo que para la gente de fuera, de hecho algún polaco que conocimos que le preguntamos si habían estado en España, pues nos dieron el aprobado. Y sí, como que es para ir y además si se hace en verano, el tiempo pues está muy bien. No tienes tormentas eléctricas como las que tuvimos en Polonia y que puedes aprovechar el día un montón y el Y es intercambio que en general mucho.
Sí, y es que no solo es pues lo típico de fiesta, playa, o sea, también tienes muchísima cultura, muchísima historia, o sea, me parece que es un sitio en el que es imposible aburrirse porque tiene algo para todo el mundo, o sea, tienes millones de años de historia, muchísimos monumentos, las casas, y luego también toda la parte pues típica de la playa, lo que ha dicho de lo sevillano, todo eso, pues también, pero es como, hay algo para todo el mundo seguro. O sea, a todo el mundo le gusta España siempre. No lo Sí. digo yo, ¿eh? Sí, Lo dice la gente. Sí, sí. Con el tema de la cultura, pues también si no eres tanto de fiesta, pues es que vas a tener seguro cosas que ver de tema de museos, luego mucha cultura también árabe, tenemos pues por temas de historia y tal, de la guerra civil también hay muchas cosas. Luego muchas pues iglesias y todo, pues hay tanto algunas que eran musulmanas, luego tenemos muchas cristianas también bastante conocidas y muy bonitas de ver, que no solamente es la religión en sí, sino lo que son la arquitectura. También hay, si te gusta andar por las calles y ver cómo es una ciudad de verdad, también es muy diferente de una ciudad del norte, de Sí. mitad de España y del sur. Entonces, no solo es fiesta, sino que también hay mucha cultura y está muy bien. Para mí, ¿eh? Están pero yo vendiendo lo muy bien recomiendo. su país. Sí, sí. Ya Es que hasta nos ya me gusta quiero mucho. ir, sí. Ya nos dieron ganas a todos de irnos. No, la verdad es que sí dan muchas ganas. Ustedes también han contado muchas bellezas y pues yo siento que sí valdrá la pena. No sabemos aún qué países tendremos, pero bueno, esperemos Bueno, España pues si sea uno de venís, ellos. sí. Nosotros lo Estamos con recomendamos. brazos abiertos, sí. Y de igual manera, pues las puertas de este país pues van a estar siempre abiertas para ustedes, sobre todo Tampico, para que vengan con mucho gusto, aquí van a estar. Sí, tenemos el llavero. Tienen un llavero y dulces también Sí. les di. Bueno, eso no sé Sí, dónde queda. los dulces ya no están. Eso no sé dónde quedaron. Bueno, pues estas fueron como que todas las preguntas. Vamos a pasar a una sección de dudas que nuestros miembros activos realizaron. Esta las va a preguntar Melissa para prácticamente concluir con este evento. A Melissa. Bueno, ya casi para terminar, en estas preguntas que ellos realizaron, una es, ¿cómo es la rutina de un estudiante de medicina en España? Pues depende mucho, yo creo. Yo, si quieres, cuento la mía y Cristina que cuente un poco la suya y luego lo que vemos entre nuestros amigos. Hay mucha variedad. En general, nosotros, por lo menos en Zaragoza, que estudiamos, vamos a clase por la mañana y creo que en la mayoría de España se suele ir por la mañana a clase. Y nosotros ahora mismo en estos cursos tenemos por la mañana, pues yo me levanto a las 7, a las 8 tengo clase y vamos a clase de 8 a 11 de la mañana, clases teóricas, en una clase con un profesor explicando, y luego de 11 a 3 más o menos, o de 11 a 2, tenemos prácticas que, pues dependiendo de la asignatura, van a ser en un hospital, pues si la asignatura era bioquímica, pues era en el laboratorio, pero como parte más práctica y menos teórica, que depende mucho de cada asignatura. Y luego yo, por ejemplo, que es lo que habéis dicho al principio, soy entrenadora de natación y también nado yo, soy deportista, entre comillas. No es mi principal objetivo, pero me gusta mucho el deporte y disfruto mucho y tengo muy buen grupo de amigos. Entonces, pues yo de 3:30 a 7 de la tarde entreno, nado y voy al gimnasio. Después trabajo 1 hora y ya después intento estudiar si no estoy muy cansada. En época de exámenes no se intenta, se estudia porque es lo que toca y sobre todo los fines de semana. Yo como siempre he estado muy acostumbrada pues entre semana a ir a entrenar, pues suelo tener más mi vida social, aparte de en ese rato de entrenamiento con mis amigos, pues los fines de semana. Y es un poco así, resumidamente. Ese sería mi día. Y ahora Cristina que diga un poco el suyo. Sí, a ver, yo por la mañana es prácticamente igual, pues tenemos las clases de 8 a 11 y luego las prácticas pues hasta las 2 o 3.
Yo después de eso voy al gimnasio, que está muy cerca de la universidad, y hago deporte y luego ya voy a casa, como, y normalmente estoy toda la tarde estudiando, salvo que vaya, yo trabajo dando clases particulares, pero es solo un día a la semana, entonces pues salvo que tenga que ir a dar la clase, estoy toda la tarde estudiando y si eso a última hora, pues me doy un paseo si he quedado con alguien para despejarme un poco la cabeza y ya voy a casa. O sea, yo soy bastante empollona porque yo no estoy acostumbrada, o sea, Leire tiene como muy acostumbrado de toda su vida ir a entrenar entre semana muchas horas y lo sabe compaginar genial, pero yo, por ejemplo, no lo sé compaginar y estudio mucho entre semana, pero más de hacer apuntes y cosas así. Y luego el fin de semana, pues estudio, pero puedo salir un poco más, pues por las tardes, a última hora a cenar, ir al cine. O sea, la verdad es que nosotras entre semana somos bastante de o ir a clase y estudiar o trabajar, hacer deporte, pero por ejemplo tenemos amigas que hasta que no es el mes de exámenes, pues entre semana también salen o quedan pronto por la tarde a tomar algo, depende un poco de cada uno. Lo que tenemos en común Sí, todos es la mañana, pero eso es que es. lo que pasa es que en España, cuando tenemos los exámenes concentrados todos en un mes, y antes de que llegue el mes nos dejan, o sea, pues hemos terminado ya las clases teóricas, entonces tenemos clase, entonces tenemos pues días enteros para estudiar. Entonces la gente aprovecha mucho ese mes y se mete Claro. ahí súper concentrado el estudio para luego hacer los exámenes. Y a Lili y a mí nos gusta un poco más como Y poco a asimilarlo poco, todo, sí, más durante el curso. Vamos como más claro, eso es. dosificando. Yo como sé que luego voy a tener que ir a entrenar igualmente, aunque esté de exámenes, y voy a tener que trabajar de todas formas, que no voy a tener ese rato, prefiero ir un poquito desde el principio, pues asimilando las asignaturas, los temas, ir trabajando poco a poco en lo que vamos dando y que además si tenemos prácticas en un hospital, pues me gusta ir un poco sabiendo qué es lo que voy a ver o teniendo un poco una mínima idea y ya así luego en la carga de estudio que tengo pues es un poco menor y tenemos amigos pues que sí que están mucho más fuera de casa y que les gusta mucho más quedar entre semana y sí que pues depende mucho de lo que quieras hacer. Hay mucha gente que los que están metidos en IMSA, en organización, meten muchísimas horas por las tardes en hacer actividades, charlas, voluntariados y eso depende un poquito, la verdad que no hay cultura de solo estudiar, tampoco hay cultura de estudiar y todo el mundo trabaja, sino que depende un poquito de tus prioridades. Hay gente que pues estudia mucho y no hace nada más porque les gusta tener muy buen expediente y luego hay otra gente que le gusta más la vida universitaria de socializar y también puedes hacerlo. O sea, hay que estudiar, ya sabemos que en medicina pues hay que estudiar, pero yo creo que si te organizas con tus prioridades puedes hacer un poco de todo. Se puede trabajar, se puede entrenar, hacer un deporte o no se puede hacer ninguna de esas cosas. Es un poco como tú quieras gestionar ese tiempo. Bueno, Y así. les quería hacer otra pregunta nada más para confirmar si, bueno, ya a raíz de todo lo de la pandemia, ustedes ya regresaron a clases presenciales y cómo lo Sí, manejaron durante la pandemia. sí, pues ahora sí que estamos en clases presenciales, eh, todos, y en la pandemia pues nos confinaron y las clases eran, pues nada, cuando estábamos todos confinados que nadie podía salir de casa, las clases eran online y se intentó adaptar pues las prácticas, nos ponían casos clínicos de pacientes que teníamos que resolver en casa y luego una vez tú lo trabajabas se resolvía pues vía online comentándolo con el profesor, así un poco cuando estábamos confinados. Y el curso pasado teníamos clases semipresenciales, que una semana a la mitad de la clase podía ir a clase presencialmente y la otra mitad de la clase seguía el temario pues online con una cámara y conectados pues como estamos ahora con el PowerPoint y demás. Y las prácticas primero, segundo y tercero, hospital se restringió bastante y creo que cuarto, quinto y sexto sí que pudieron hacer sin problema, entre comillas, porque como no se podían tanto número de estudiantes, pues creo que algunos
de cuarto les tocaron menos horas de hospital, de las que igual en una situación normal les habría tocado, para pues asegurar que los pacientes cuando entran en una habitación con los médicos pueden cumplir unas distancias de seguridad y demás. Entonces, algunas prácticas clínicas sí que se han visto un poco frustradas en ese sentido, pero bueno, y ahora mismo pues estamos presencial total. No sé si me he dejado algo. No, bueno, durante la pandemia hubo, por ejemplo, un profesor, porque claro, no estaban acostumbrados a dar clases online ni a organizar este tipo de cosas, porque muchos profesores pues ya tienen una edad y este tipo de cosas pues no se les daba muy allá. Y tuvimos una profesora que nos daba las clases por directos de Instagram. Sí, se ponía el móvil así y hacía directos y nos empezaba a explicar las cosas y nosotros seguíamos el temario. Era como estar en clase normal, pero por directo de Instagram. Y según las cosas que decía, pues le dábamos like y aparecían los corazones. Era un poco surrealista todo. Pero, a ver, hubo profesores que se organizaron muy bien. Hubo otros que, por ejemplo, estuvieron un mes desaparecidos, que no tuvimos clase de nada de esa asignatura, hasta que los delegados les escribieron y al final sí que tuvimos clase, pero fue un poco al principio problema organizativo, pero luego ya fue bien. Y el año pasado ya más o menos se llevaba. El único problema que había era lo de que los profesores no sabían conectar las cámaras en clase. Entonces, para los que estaban en casa esa semana, era un rollo porque teníamos que estar todo el rato. No se escucha, hay que encender el altavoz, todas esas cosas todos los días. Pero bueno, ahora ya como estamos presencial, pues ya está todo solucionado más o menos. Bueno, aquí fue la pregunta porque la verdad nosotros aún no volvemos. De hecho, la pandemia apenas está al descenso de la tercera oleada, que ha sido la más fuerte. Y apenas el otro mes se va a comenzar en los primeros 2 años de estudio. Primeros semestres apenas van a volver y en modalidad híbrida porque apenas la vacunación está avanzando. No, somos 120 millones de mexicanos, entonces pues es más complejo vacunar a mayor cantidad de personas. Sí. Pero bueno, pues prácticamente eso sería todo. Vamos a pasar a la etapa de agradecimiento. Muchas gracias por haber estado, por haber aceptado la invitación. La verdad ha sido de mucha utilidad para todos nosotros conocer, aprender y sobre todo disfrutar lo que ustedes comentaron sobre los intercambios, sobre su sistema educativo, el sistema de salud. La verdad es que esto va a ser muy fructífero para todos nosotros, para todo el alumnado, sobre todo de CEUAT. Y pues ya saben que las puertas de CEUAT, de México y de Tampico van a estar abiertas para ustedes cuando ustedes gusten. No sé si quieran decir algo, dar sus redes sociales, no sé, su Instagram, no sé, TikTok, no sé, lo que quieran dar. Hola, Magallón, ¿andas por ahí? Aquí estamos, aquí estamos. A ver, chicos, los que puedan prender su camarita. Les voy a mandar el formulario de la post-evaluación de la ponencia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció? Espero les haya gustado. De todas maneras, cualquier comentario, duda, aclaración, retroalimentación, con gusto nos los pueden hacer llegar. Estas dinámicas vamos a procurar hacerlas con relativa frecuencia.
aproximadamente una vez cada 2 semanas. Sentimos que hay suficientes países, tenemos conocidos de suficientes países como para realizar estas actividades de dinámica. Vamos a ir poco a poco a ajustar en base a lo que ustedes quieran saber un poco más. En 2 semanas, el día 19, es la próxima dinámica de World Wide Med, el capítulo 2. Va a ser con 2 compañeras de Italia. Va a ser en inglés, pero vamos a buscar la manera de que todos puedan formar parte de ella si es que no dominan muy bien el idioma. Respecto a scope e intercambios, el día 29 de octubre se va a realizar la Feria de Plazas, donde se van a dar a conocer todos los, por parte de ustedes, de todo aquel que guste participar en la Feria de Plazas. Con gusto, pues pueden poner en el grupo. De todas maneras, yo les voy a dar más detalles sobre ello. No sé si Melissa quiera comentar algo más. Realmente nada más queremos saber acerca de su opinión, qué tal les pareció, qué les gustaría que se les preguntara a las siguientes personas a las que vamos a entrevistar, que se animen a seguir participando en las actividades, tanto las de Scopy, las de SCOM y las de otros comités, ya que pues a través de ello pues nosotros tratamos de transmitir ya sea como currículum educativo en una sola ponencia. Esperamos que les haya gustado y que pues se sigan animando a participar. Y si alguien de ustedes quiere estar el día de la entrevista, ya sea que tengan una buena fluidez del inglés para participar, pueden acercarse conmigo o con Magallón y pues ya nosotros los invitaremos. Sí, estamos grabándolas por la sencilla razón de que son 7 horas de diferencia. Nos gustaría hacerlo 8 o 9 de la noche, pero pues es prácticamente imposible pues, para esas personas estar despiertas. Vamos a procurar que si es alguien que está en este hemisferio o en esta parte del mundo, pues intentar que sea de manera en vivo, por ejemplo Brasil, pero bueno, eso va a ser en futuras ocasiones. También les voy a mandar un form ahí por si gustan poner alguna retroalimentación y preguntarles de qué país les gustaría conocer un poco más. Ahora sí, yo no tengo nada más que decir. Van a saber más detalles de Scopy pues a través del grupo de WhatsApp o de las próximas publicaciones. Bueno, si quieren tomarse una foto del recuerdo.